Hola, muy buenas noches a todos. Aquí en Chile Elige seguiremos resolviendo sus dudas respecto del proceso plebiscitario. A menos de 15 días que los chilenos decidan si quieren o no una nueva constitución. Y por eso estamos con nuestro invitado, Kenneth Bunker, cientista político, experto electoral. Kenneth, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Kenneth, hoy día vamos a proyectar cuál sería la participación de los chilenos en las urnas ese 25 de octubre en un contexto de pandemia. Ahora, hay otros países que también han tenido elecciones en este mismo contexto. Vamos a revisarlo en una breve cápsula. Volvemos y lo comentamos. Una pandemia que ha afectado diversos procesos electorales en el mundo. Si en 2020 en todo el orbe, según datos de la UDP, debían realizarse 154 elecciones, 70 de ellas debieron ser postergadas. Pero ¿qué efectos en la participación ciudadana ha provocado el coronavirus? Francia, por realizar sus municipales en junio, concentró la atención y la participación, al igual que en otros 20 países, bajó, en este caso, 19 puntos respecto a la elección anterior. Sin embargo, en 12 naciones hubo un incremento, algunos considerables, como en Corea del Sur y Polonia. En Chile, las encuestas demuestran que existen grandes deseos de sufragar, pero solo el 25 de octubre conoceremos los efectos de la pandemia en la participación. Kenneth, ahí veíamos entonces que el contexto pandemia no ha sido determinante para la participación en las urnas. Hay algunos países donde la participación ha aumentado, en otros ha disminuido. Claro, bueno, en el fondo depende del contexto en que está pasando lo que está pasando en cada uno de estos países. O sea, el momento de la elección depende del momento que están combatiendo el COVID. Depende de hartas cosas, pero lo que estamos viendo es que en general la participación aumenta en los países donde los ciudadanos se sienten seguros de que los protocolos sanitarios están funcionando. Kenneth, ahora pasemos a ver entonces cuál ha sido la participación de los chilenos en los distintos procesos electorales a lo largo de nuestra historia. Vamos a verlo en esta gráfica donde estamos viendo que en el plebiscito de 1988 se registró una alta participación. Casi un 98% de los inscritos fueron a votar ese día. Así es, en la primera barra lo que tenemos acá es que casi el 100% de las personas que se inscribieron a votar fueron a votar. Recordemos que era un momento de alto fervor político, la gente quería tomar parte de esa decisión. Pero ese sistema electoral es diferente al que tenemos hoy día. Antes se ocupaba un sistema electoral de voto obligatorio, es decir, las personas que se inscribían estaban obligadas a ir a votar. Y por eso a través de los años lo que estamos viendo aquí es que cada vez votan menos personas. Ya al 2010 había bajado casi 10% la participación electoral. Justamente ahí se da una baja importante. Después de la segunda vuelta presidencial de 2010 pasa de casi un 87% de participación a un 49,36%. ¿Qué se explica o cómo se explica esa baja en la participación? Bueno, lo que pasa es que en el 2011 hay una reforma electoral que es bastante importante. Pasamos de un voto obligatorio a un voto voluntario. Es decir, en este caso hay una inscripción automática donde todos los chilenos sobre 18 años pueden decidir participar si es que lo quieren hacer, pero no hay ningún tipo de sanción si es que deciden no participar. Entonces, en el fondo, después de eso, cae la participación y cae bajo el 50% y desde entonces nunca nos hemos recuperado en términos de participación. Kenneth, ahora hablemos de lo que va a pasar el próximo 25 de octubre. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cómo se proyecta la participación de los chilenos ese día? Bueno, lo que estamos viendo en las encuestas es algo que va cambiando con el tiempo. Recordemos que esta elección inicialmente se iba a celebrar en abril, pero se aplazó 6 meses. Entonces, en la primera parte había una intención de voto que era bastante alta. Muy similar a lo que vimos en 1988, pero a medida que iba pasando el tiempo iba bajando. Hoy día lo que estamos viendo en las encuestas es una participación mucho más similar a lo que hemos tenido en las elecciones más recientes, con una participación entre 50, 60%, a lo más 65%. Ahora, Kenneth, ese 25 de octubre, si en las urnas se impone la opción rechazo, entonces se mantiene la actual Constitución, pero si se impone la opción apruebo, entonces hay que redactar una nueva Carta Fundamental. Y esa redacción estaría a cargo de cualquiera de las dos convenciones que está en la papeleta, una convención mixta o una convención constitucional. ¿Cuál es la diferencia entre ambas convenciones? Mira, en simple, la convención constitucional se eligen 155 miembros en una elección popular que ocurriría el 11 de abril. En el caso de la convención mixta, es mirimota. Son 86 que se eligen en esa elección del 11 de abril, pero los otros 86 vienen nominados por el Congreso. Ahora, Kenneth, hay una pregunta que se repite bastante. ¿Qué pasa si cualquier persona quiere ser convencional constituyente, si quiere participar en una convención? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, hay 3 formas distintas para ser inscrito como candidato. Naturalmente, la más fácil es ir por un partido político o una coalición de partidos políticos que lo apoye a uno. Es decir, yo voy donde un partido político como militante o como independiente y ellos inscriben mi candidatura. ¿Qué pasa si no quiero ir con un partido político o si quiero ir como independiente? Bueno, si es que uno quiere ser independiente, hay 2 vías que son distintas. La primera es como independiente en una lista de independientes, que es una figura bastante particular que se inventó solamente para esta elección,
donde hay dos requisitos. El primer requisito es juntar un número de firmas equivalente al 0.4% de los votos que se emitieron en la elección de diputados del 2017 en ese distrito. ¿Cómo lo llevamos a términos simples, Kenneth? Ok, entonces, por ejemplo, si es que en este distrito votaron 1000 personas en la elección pasada y yo me quiero inscribir como candidato independiente, tengo que llevar a 40 personas para decir que me apoyan. Pero no es solamente eso, sino que dentro de esa lista de independientes tenemos que sumar entre todos los independientes 1.5% de la firma. ¿Qué pasa si no voy como lista de independientes y quiero ir fuera de pacto? Bueno, la tercera alternativa es la alternativa de independientes, que ha sido la forma tradicional de competir en Chile como independiente, que es el independiente fuera de pacto. Y en ese caso es mucho más simple. Tenemos que llevar juntar 0.5% de la firma, o usando el ejemplo anterior, si es que votaron 1000 personas en este distrito, yo tengo que juntar al menos 50 personas que me apoyen. Kenneth, muy claro, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Bueno, nosotros